Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, con mucho placer continuamos con ustedes el recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos avanzado y en esta semana llegamos a la lección número 7, titulada El primer viaje misionero de Pablo. Este título, al leerlo, al verlo, debe traernos a nosotros una remembranza. Debemos pensar, hermano, de cuando Dios hizo el llamado a Pablo, en la forma como Pablo acató el llamado, en la forma como Pablo obedeció, en la forma como Pablo cumplió con el cometido. Cuando Dios dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Vemos como Pablo acogió ese llamado y ahora vemos aquí el título, el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje significa porque hubo más viajes, que Pablo era un misionero que se mantenía viajando, que Pablo siempre iba a los distintos lugares donde el Espíritu lo llevara. Y el apóstol Pablo, aquí en su primer viaje misionero, realizó una labor encomiable junto a Bernabé. De manera que 2 capítulos enteros nos narran todo lo que Pablo hizo en su primer viaje. Todos los hechos, todos los pormenores, todas las cosas que Pablo hizo están registradas en los capítulos 13 y 14. Aquí nos habla del primer viaje misionero del apóstol Pablo. El resto del libro, o sea, la mitad del libro, que tiene 28 capítulos, del capítulo 14 en adelante, lo dedica a hablar del trabajo de Pablo con los gentiles. Con razón entonces fue llamado el apóstol de los gentiles. Veamos entonces el versículo de memoria. Nos dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 y 39. Veamos cómo Pablo dice aquí en su sermón: varones hermanos, ustedes son ignorantes, ustedes ignoran una verdad que deben saber. Ese nombre, el cual ustedes no quieren que se les predique, aquel que ustedes no quieren ni siquiera oír hablar de él, aquel que ustedes rechazan, aquel que ustedes odian, en él hay perdón de pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él hace lo que la ley no puede hacer. Él es mayor que la ley. Ustedes son fanáticos de la ley y se jactan de que obedecen la ley, aunque más en la letra que en el espíritu, pero ustedes dicen que obedecen la ley. Ustedes deben entender algo de lo cual son ignorantes, que ese que ustedes rechazan es mayor que la ley, porque él lo puede justificar, mas la ley no lo puede justificar. Nadie es justificado por ley. Y no solo a ustedes, sino a todo aquel que cree, todo el que cree en él, él puede justificarlo. Él puede salvarlo. Él puede darle el derecho al cielo por medio de la justificación. Y además, después de justificarlo, también lo santifica y lo hace apto para el cielo. Por lo tanto, ese nombre que ustedes rechazan, ese nombre que ustedes no quieren saber de él, no quieren que se predique ese nombre, en él hay perdón de pecados y en él hay justificación. Pasamos entonces a la parte del domingo. Se titula Salamina y Pafos. Los discípulos estaban en Antioquía. Pero ¿cómo llegaron ellos allí a Antioquía?
Usted debe recordarle a su clase que después de la persecución de Esteban, o después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución en Jerusalén. De manera que la gente tenía que ir a diferentes lugares. Y las personas que se refugiaron en Antioquía, entraban algunos predicando solo a los judíos, pero otros entraban predicándole a los griegos también. De manera que allí se le predicaba a los judíos y a los griegos. Y la semilla iba germinando y fue creciendo. Y mucha gente estaba recibiendo al Señor Jesús. Mucha gente se estaba convirtiendo. Lo que pasaba allí era tan grande que llegó hasta la iglesia de Jerusalén. De manera que los discípulos mandaron a Bernabé a ver qué era lo que estaba ocurriendo allí. Cuando Bernabé llegó, que me causa la impresión que era un hombre de visión, un hombre lleno del Espíritu Santo, que no solamente vio lo que estaba sucediendo, sino que vio más allá y vio lo que podía suceder, fue a Tarso a buscar a Pablo. Usted recuerda que los hermanos tuvieron que mandar a Pablo a Tarso porque la gente lo quería matar. Así que Bernabé fue a Tarso, buscó a Pablo, lo encontró, lo trajo, y ambos estaban allí en Antioquía. Allí duraron todo un año. La iglesia creció de tal manera que superaba la iglesia de Jerusalén. Y allí estaban ellos. Pero en Antioquía, y aquí está el secreto, por lo que la iglesia creció tan rápido, porque llegó a superar la iglesia de Jerusalén, allí había profetas y maestros que ministraban al Señor, oraban y ayunaban. Vemos entonces, aquí está el secreto del crecimiento, el ayuno y la oración, porque cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas. Así que por eso estaban sucediendo grandes cosas y sucedieron allí en Antioquía con el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo, y preste atención, preste oído, su clase debe saber que convencerse una vez más de que el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu habló y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual os he llamado. O sea, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual os he llamado. Y esto nos recuerda lo que dice 2 Timoteo 4, 7 y 8. Dice el 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué entonces he acabado la carrera? A la que dice aquí, para la cual os he llamado. Aquella que Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esa era la obra que el apóstol Pablo estaba llamado a realizar, el cual él mismo expresó que ya la había realizado, y de hecho se sentía listo para morir. Y allí estaban ellos en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual os he llamado. O sea, conságrenmelo para el ministerio, apártenlo, dedíquenlo para el ministerio. Ellos entonces ayunaron, oraron, le impusieron las manos y lo despidieron. Mano, qué forma de despedir a los misioneros, con oraciones y ayunos previos. Ahí está el éxito garantizado. Y los discípulos de Antioquía partieron a Chipre. Cuando llegaron a Chipre, allí se encontraron con Juan Marcos. ¿Por qué? Allí estaba la familia de Bernabé. Juan Marcos era primo de Bernabé. Es que Bernabé era de Chipre. Y allí estaba Juan Marcos con ellos. Ellos entraron en la sinagoga de los judíos y predicaron, pero atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos. Y cuando llegaron a Pafos, allí encontraron un falso profeta. Encontraron un falso profeta llamado Bar Jesús.
Y este falso profeta estaba ahí con ellos. También estaba el precursor de la isla, o el gobernador de la isla, llamado Sergio Paulo. Y este hombre, Sergio Paulo, parece que se sintió tocado por el Espíritu Santo y quería escuchar la palabra de Dios. Quería escuchar a los discípulos predicando. Pero este falso profeta, este Bar Jesús, se oponía, en ninguna forma quería que Sergio Paulo escuchara la palabra de Dios. Cuando Pablo se dio cuenta que este hombre estaba impidiendo que Sergio Paulo escuchara la palabra, y podemos ver que este era otro Sanbalá como el que aparece en el Antiguo Testamento, se oponía a la obra de Dios. Pablo entonces lo amonestó y le dijo de la siguiente manera. Pablo dijo: hijo de todo engaño y de maldad, hijo del diablo. Así mismo le dijo: hijo del diablo, enemigo de la justicia, la mano de Dios sea sobre ti, quede ciego, para que por un tiempo no vea el sol. Usted podrá decir, bueno, es que Pablo era un hombre mal hablado, Pablo era un malcriado, Pablo era un mal educado, puesto que le dice a este hombre hijo del diablo. Yo quiero decirle que no tenga esa impresión de Pablo. Pablo era una persona educada, Pablo era un hombre culto. Cuando Pablo usa estas expresiones, no se sale del marco del significado del pasaje. Está dentro del marco del pasaje. ¿Por qué? Recuerde que este falso profeta se hacía llamar Bar Jesús, que su significado es hijo de Jesús, aunque no de Nazaret. No tiene nada con de Nazaret, pero se hacía llamar hijo de Jesús. Entonces Pablo le dice: tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo, porque te opone a él. Tú eres enemigo de la justicia, y el enemigo de la justicia es el diablo. Y usted debe recordar cuando Jesús tuvo una confrontación con los judíos, que ellos dijeron que eran hijos de Dios. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Dios, me amaran a mí, el cual salí de él. Ustedes tienen por padre al diablo, y la obra del diablo quieren hacer. Eso fue lo que Pablo le dijo. Pablo dijo: en vez de tú ser hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo, usted era un enemigo de la justicia, y el diablo es el que se opone a la justicia. Así que cuando el precursor, cuando Sergio Paulo vio que este hombre quedó ciego, este hombre de una vez se maravilló, quedó maravillado. No quedó maravillado de la ceguera de este falso profeta, porque me imagino que no era un sádico. Maravillado en el sentido de que comprendió el poder que tiene la palabra de Dios, con el poder que los discípulos predicaban. Eso fue lo que lo maravilló, de eso quedó maravillado. Así que pasemos ahora a discutir la parte del lunes. Aquí estábamos en la parte del domingo. Aquí en la parte del lunes, titulada Antioquía de Pisidia, primera parte. Aquí nos habla la Biblia de que los discípulos estaban en Antioquía, de Antioquía navegaron a Chipre, ahora de Chipre pasan a Panfilia. Recuerde que ellos fueron en viaje misionero, estaban por distintas partes. Antes de llegar a Antioquía, usted va a notar una diferencia ahora de aquí en adelante. Antes de llegar a Antioquía, Lucas siempre menciona Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Siempre pone a Bernabé en primer lugar y a Pablo en segundo lugar. Ahora, ya que ya han pasado, ya ahora están entre muchos gentiles, están entre muchos griegos, ahora la cosa cambia. Y ahora ya no es Bernabé, Pablo, ahora es Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Y es que usted debe entender que aunque Pablo era judío de nacimiento, aunque Pablo era de la tribu de Benjamín, sin embargo, Pablo estaba helenizado. Pablo, si se puede decir, cabe el término helenista. Pablo había pasado mucho tiempo en Jerusalén y dominaba bien el griego. Y ya tenía la cultura griega encima, los griegos lo conocían. Entonces, por eso ahora se menciona a Pablo como el principal, en primer lugar. Además de eso, Pablo es un nombre griego, Paulo, que significa pequeño. Ya usted ve que Saulo no se menciona.
Ya la Biblia dice, Saulo, llamado también Pablo, ya no. Ya aquí ni se menciona a Bernabé en primer lugar, de aquí en adelante, ni se menciona el nombre de Saulo. Solamente se menciona a Pablo como el principal, y se llama por su nombre Pablo, el pequeño. Pues de hecho, Pablo era un nombre griego. Ahora Pablo se pone a predicarle a ellos acá. Y Pablo, como buen orador, todo sermón tiene tres partes importantes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora Pablo se pone a predicarle a ellos y empieza hablando en la forma como Dios, cuando el pueblo estaba esclavo allá en Egipto, en la forma como Dios tuvo misericordia del pueblo y lo sacó de Egipto, y habla en la forma como lo sacó, en una forma milagrosa. Lo sacó con mano dura, brazo fuerte. Dios tuvo que mostrar su poder para poder sacar el pueblo de allí. ¿Te recuerdas? Que cuando Moisés preguntó, en nombre, si me preguntan en nombre de quién digo, quién me envió, emisario de quién soy, Dios le dijo, di, yo soy, me envió. Yo soy el que todo lo puede, el que no depende de nadie. O sea, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, sé que te está enviando. Anda en mi nombre. Pablo le menciona eso a ellos y además le dice cómo las proezas que Dios hizo con ellos durante 40 años en el desierto. El desierto, un lugar completamente inhóspito, donde no hay agua. Allí había una peña, cual sacaban agua. Y Cristo es la peña, Cristo es el agua viva, el agua de vida. Y allí en el desierto no hay una sombra donde cobijarse. Había una nube que les cubría del sol de día y en la noche les radiaba luz. En el desierto tampoco hay alimento. Dios le enviaba el maná. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. También en el desierto no hay tienda de calzado, más allí sus zapatos nunca se le dañaron, ni tampoco sus pies se le hincharon, tampoco le hincharon ¿qué? Tampoco hay tienda donde pueda comprar un vestido. Su ropa nunca jamás se envejeció. Pablo recuerda todo eso. Además también les recuerda que ellos eran gobernados por un gobierno teocrático, o sea, Dios era quien le gobernaba, y ellos, como las demás naciones, querían tener rey, en la forma como Dios le dio rey, le dio a Saúl. Pero también le menciona que casi por 450 años Dios le dio profeta hasta Samuel. Entonces, y al final le dice, y ustedes menospreciaron todo esto. Le está diciendo, ustedes son unos malos agradecidos, son desleales, desagradecidos. No consideran esto que Dios hizo con ustedes. Con todo eso, ustedes lo rechazan el mensaje de Dios, rechazan a Jesús. Ustedes deben entender todo lo que hizo con ustedes, en agradecimiento debieran entregarse a Él. Y hay un pasaje en la Biblia, Hebreos 2:3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después que Dios hizo tantas proezas con ellos, ignorar esas cosas, mostrarse desagradecido, no era bueno. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle entender en esta parte del lunes. Acá entonces, en la parte del martes, aquí nosotros estudiamos la imposibilidad de la ley. Y aparecen aquí, encabezando la lección, dos versículos que fueron los versículos de memoria para esta semana. Pablo ahora le habla a ellos de Jesús, sigue hablando de Jesús en su sermón. Y también le menciona y hace un paralelismo, compara a Jesús y a David. Ellos se enorgullecían de ser hijo de David, de ser de la descendencia de David, de ser del linaje de David. O sea,
tenían a David como su padre. Todos los de ellos se sentían bien orgullosos de David. Pablo le dice entonces, le habla, le compara a Jesús y a David. Y le dice de David, que aunque David servía a Dios, pero David murió y vio corrupción. David yace en el sepulcro, su cuerpo se corrompió, se destruyó, y David aguarda la resurrección hasta que su cuerpo sea nuevamente, ahora vuelva eso que ya se hizo corrupto en corrupción, se ha vestido de incorrupción. Y David, que es mortal, que aguarda en el sepulcro, esperando que sea revestido de inmortalidad, mientras que Jesús no vio corrupción, porque fue resucitado al tercer día. Entonces aquí Pablo dice, aunque los dos murieron, pero aquí está la diferencia. Jesús no vio corrupción. Jesús fue resucitado al tercer día. Y Él es mayor que la ley. Y vuelve a hablar los versículos otra vez, de que la ley no puede justificar, más Jesús puede justificarlo, Jesús puede dar la salvación. Y sigue hablando aquí de su viaje misionero, y llegan entonces siguen en sábado, y llegan hasta la sinagoga de los judíos. Y allí, cuando entran a la sinagoga de los judíos, Pablo predicó un tremendo sermón. Los judíos tenían algo bueno, algo que parece un gesto de cortesía. Parece como esto de personas educadas, porque ellos tienen la siguiente costumbre. Cuando llegaba a la sinagoga una persona idónea, una persona apta, una persona consagrada, que le merecía respeto, con un gesto de cortesía, permítanme usar el término, ellos le daban a leer el libro y también le permitían hacer comentarios, permitían comentarlo. Que si usted quiere, amados alumnos de la clase, usted puede recordar el pasaje de Lucas 4:16. Y Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró a la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Porque al llegar Jesús a la sinagoga, ellos no creían que Jesús fuera Dios, pero lo tenían como un profeta, como un hombre de bien, un hombre que le merecía respeto. Por consiguiente, como un gesto de cortesía, le dieron el libro para que leyera y luego le permitieron comentarlo. Ya cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Ya usted sabe. Y entonces a la gente le agradó. La gente se maravilló. Le gustó tanto la predicación de Pablo, porque Pablo predicó con poder, que la gente quería seguir oyendo hablar de Jesús. Cuando la gente notó la diferencia, cuando ellos compararon ese ritualismo, ese legalismo, ese fanatismo que ellos tenían, con la predicación de Pablo, ahora hablándole del Dios vivo, de Cristo resucitado, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay justificación, la gente estableció la diferencia y quiso seguir oyendo hablar de Jesús. De manera que cuando despidieron la multitud, algunos de ellos estaban tan maravillados que la curiosidad le ganó. Se quedaron allí con los discípulos para conocer más acerca de Jesús. Y la Biblia usa el término, y le rogaron que al siguiente sábado le siguiera enseñando de estas cosas. Y como ya era una cita, el siguiente sábado, los discípulos vinieron. Y ellos quedaron tan interesados, lo que ocurrió allí entre ellos fue tan impactante, que ellos hicieron una buena ponderación al mensaje, una buena ponderación a los discípulos. De manera que el siguiente sábado, casi toda la ciudad, dice la Biblia, se congregó. Y cuando los principales vieron que casi toda la ciudad se reunió, cuando ellos vieron allí esta gran multitud, se rebelaron contra los discípulos. Se llenaron de celo y se rebelaron contra los discípulos. Entonces Pablo dijo, era necesario que aquí se predicase el Evangelio. Era necesario que ustedes oyeran hablar de Jesús, este que ustedes mataron y que Dios levantó de los muertos. Pero tristemente, ustedes no fueron sabios, ustedes no fueron inteligentes,
Ustedes rechazaron el mensaje, por lo tanto nosotros nos vamos a los gentiles de vuelta. Y ahora, en la parte continua, en la parte del miércoles, ellos entonces se fueron a Iconio. Estaban allí en Iconio, allí estaban realizando su trabajo. Pero ¿qué ocurría allí? Bueno, ellos seguían predicando la palabra de Dios, entraban a la iglesia de los judíos, a la sinagoga de los judíos, y allí había creyó una gran multitud, tanto de griego como de judíos. Muchas personas creyó en la palabra de Dios, una gran multitud. Griegos y judíos, todos creyeron igualmente. Y esta que creyó casi toda la ciudad, pero casi toda la ciudad, no es la ciudad completa. Creyó una gran cantidad de personas, pero no fue el 100%. Quiere decir que hay personas que no creyó. Y mientras que los que creyeron se maravillaron de la predicación de los discípulos, se maravillaban de oír la palabra de Dios y en saber que en Jesús hay salvación y conocer a aquel que liberta, que sana, que salva. Pero también los otros que no creyeron, miren lo que hicieron. Se juntaron entonces los judíos que no creyeron, los dirigentes que no creyeron y los gentiles que no creyeron, y formaron una asociación de malhechores y sacaron los discípulos de la ciudad, querían sacar a los discípulos de la ciudad para apedrearlo. ¿Por qué? Porque no podían apedrearlo dentro de la ciudad, no se lo permitían, la ley era categórica. Por eso el mismo Jesús padeció fuera de la ciudad. Allí entonces terminó haciéndose una división entre los que creían. Una parte se fueron entonces con los judíos, los que creían, los que no creían se fueron con los judíos, y los que creían se fueron con los discípulos. Repito, y terminaron los que no creyeron formando una asociación de malhechores, si cabe el término, permítame, para apedrear a los discípulos. Pero ellos entonces hicieron lo siguiente. Se fueron entonces a Listra. ¿Y usted recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando los enviaron en viaje misionero? Jesús, antes de enviar a sus discípulos en viaje misionero, los instruyó. Y entre las instrucciones que le dio, le dijo, queridos alumnos, a la casa que ustedes entren, al saludar, les digan, la paz sea con ustedes. Si lo reciben, la paz queda en aquella casa. Pero si no lo reciben, sacuden los pies para que ni siquiera el polvo de esa casa quede pegado en sus sandalias, todo lo que hay ahí, y váyanse y sigan más adelante. Eso fue entonces lo que ellos hicieron. De ahí, de Iconio, se fueron a Listra. ¿Qué era Listra? Listra era una idea que quedaba allá en lo recóndito, apartada, escondida y quizás olvidada. Pero allá había un hijo de Dios que debía escuchar la palabra de Dios. Allí había una persona que necesitaba de Dios, y Dios hasta allá iba a hacer llegar sus mensajeros, iba a hacer llegar el mensaje hasta allá. Y ellos entonces pasaron a Listra, estaban también predicando el Señor de los judíos, siguieron predicando, y al seguir su trabajo misionero, al seguir su predicación, se encontraron con una persona. Pablo allí vio un hombre sentado y que estaba escuchando la palabra. Pablo se quedó viéndolo. Este hombre estaba sentado no porque quería, estaba sentado en contra de su voluntad. Él hubiese querido estar haciendo lo mismo que sean los otros. Y quién sabe, si no hubiese estado impedido, tal vez hasta predicando el evangelio, quién sabe. Este hombre estaba sentado, era cojo de nacimiento, nunca jamás había caminado.
Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se quedó observándolo y observó que este hombre tenía fe suficiente como para ser sanado. Y Pablo le dijo, ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y quedó sano. ¿Se sanó? Cuando la gente vio que este hombre se sanó, toda la multitud, todo el que estaba allí se maravilló. Quedaron maravillados al ver lo que Dios hizo a través de los discípulos, al ver a este hombre que nunca había caminado de la forma como caminaba. Y se maravillaron de tal manera que le querían rendir pleitesía a los discípulos. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Entonces querían ofrecerle sacrificio. Pablo dijeron, no, tampoco, no se lo permitieron. Ellos se maravillaron tanto que dijeron, he aquí dioses en figura de hombre, o sea, en semejanza de hombre, han venido a nosotros. Y entonces, dice la Biblia, que a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. Estos, dicen algunos comentadores, que habían sido el nombre de edades de ellos, nombre de dioses paganos. Y entonces, como ellos quisieron rendirle pleitesía a los discípulos y no quisieron, como quisieron ofrecer sacrificio, los discípulos tampoco quisieron, entonces todos ellos, al sentirse rechazados por parte de los discípulos, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Repetimos otra vez, la razón por la que lo sacaron fuera de la ciudad es porque la ley no admitía que ellos lo apedrearan dentro de la ciudad, tenían que sacarlo fuera. Nosotros entonces entendemos que lo que dijo Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa hablen toda clase de mal, mintiendo, y os persigan y os vituperen. Dice que somos bienaventurados porque nuestro galardón es grande en los cielos. Sí, amados oyentes, amados alumnos de la clase, yo creo que esta clase es muy interesante porque a través de ellas aprendemos que debemos cumplir con la misión, que debemos ser humildes, que recibiremos rechazo de las personas, pero que Dios siempre estará con nosotros y que en toda parte hay personas que desean escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y hasta otra lección.